Hay muchos animales que podrían rivalizar con los mejores arquitectos humanos, desde colmenas en espiral hasta hamacas. Estas son las 20 casas más asombrosas construidas por animales arquitectos. Número 20. Colmena en espiral. Comenzaremos con una especie que todos sabemos que tiene destreza creativa cuando se trata de sus hogares. Las abejas, simplemente una colmena estándar, es una maravilla en términos de capas y detalles que se incluyen en casi cada lugar. Pero luego descubres que ciertas abejas intentan superar eso y entonces te quedas asombrado. En concreto, estoy hablando de la abeja sin aguijón del sudeste asiático y Australia, cuyas colmenas son, honestamente, espirales por naturaleza. Y si no me crees, aquí tienes algunas imágenes. Además, aparentemente estas abejas no se conforman con hacer solo un tipo de diseño en términos de espiral. En realidad, también hacen otros tipos, lo que incluye hacer una que incluso parece una diana. Pero eso plantea la pregunta, ¿por qué demonios harían algo así? Ese es el misterio que muchos científicos han estado tratando de descifrar. Y algunas de las cosas que han descubierto son fascinantes. Por ejemplo, según algunas fórmulas matemáticas, notaron que estas estructuras de colmena están construidas de tal manera que se asemejan a la formación de cristales. Pero, ¿cómo sabrían las abejas cómo crecen los cristales? Eso nadie lo sabe realmente. Y es por eso que es algo tan fascinante, porque si lo piensas, este es un edificio de concepto de alto nivel. Solo piensa en lo que se necesita para que los humanos hagan algo como un edificio en espiral y luego intenta ponerlo en la perspectiva de una abeja. No pueden procesar todo como nosotros y solo se comunican de ciertas maneras que no entendemos completamente. Entonces, ¿cómo es que pueden hacer tales estructuras? Nadie lo sabe, y eso es lo que lo hace aún más fascinante. Número 19. Apartamento de soltero de pájaro jardinero. Cuando se trata del mundo animal, hay ciertas cosas que son absolutas, y una de ellas es que cuando se trata de aparearse, se lo toman muy en serio. Ahora bien, claro, los animales se aparean y encuentran pareja de diferentes maneras. Esa es simplemente su naturaleza. Pero si observas la gran variedad de especies que existen, sabrás que algunas hacen todo lo posible para asegurarse de encontrar una pareja y reproducirse. Para el pájaro jardinero, eso significa asegurarse de tener el lugar perfecto para llevar a las mujeres. Sí, este es un pájaro que realmente crea su propio apartamento de soltero. Oh, ¿en qué mundo vivimos? Lo crea o no, algunos científicos han comparado el apartamento de soltero del pájaro jardinero con el auto de un adolescente. Pero, ¿por qué es eso? Bueno, es porque en sus mentes, lo que significa que necesitan ampliarlos. El único propósito es atraer mujeres, lo que obviamente falta al respeto a los propietarios de automóviles que también quieren un buen auto. Simplemente tenga un buen auto de una vez. Volviendo al pájaro y su apartamento, el apartamento de cada individuo es único para su creador y varía en tamaño y disposición dependiendo de la especie que lo construyó. Por ejemplo, los apartamentos del gran pájaro jardinero incluyen estructuras densamente cubiertas de paja de aproximadamente 1 metro de alto y ancho llamadas avenidas. Y luego, a diferencia de un decorador de interiores, usará ciertos elementos de colores como rojos y azules para ayudar a que el apartamento se destaque para las mujeres. Como puedes ver, realmente se toman esto en serio. Y, al igual que un soltero, después de que termina la temporada de apareamiento, dejará que su hogar se pudra hasta que llegue el momento de volver a ponerlo en marcha la próxima temporada. Número 18. Las avispas sociales. Las avispas sociales, como se las conoce, son bastante increíbles en lo que respecta a la construcción de sus hogares. No solo construyen sus nidos con tal precisión que es asombroso, sino que también están diseñados para albergar miles de avispas. Lo hacen en casi cualquier lugar que les parezca adecuado, incluidas mis pesadillas. Estas criaturas muestran una habilidad impresionante para adaptarse a diferentes entornos y construir sus hogares en lugares variados. Si bien esto puede no sonar impresionante al principio, es importante señalar que la mayoría de las especies animales prefieren un tipo de lugar específico para hacer su nido, su guarida o lo que sea. Pero las avispas sociales pueden construir sus nidos en casi cualquier lugar, siempre que esté lo suficientemente seco y tengan materiales decentes a su disposición. Por ejemplo,
Puedes encontrar estos nidos en los árboles, en los porches de las casas, en el suelo, si el lugar es el adecuado, etc. Y luego, cuando mires los nidos detenidamente, verás que están realmente detallados en cuanto a la estructura de sus panales y toda la profundidad que hay en su interior. Cada celda está meticulosamente construida para cumplir su función específica. Por supuesto, probablemente no deberías acercarte a estos nidos cuando las avispas están en ellos, ya que son bastante territoriales y pueden volverse agresivas. Pero cuando ya no están, hay algo que apreciar. La arquitectura y la funcionalidad de estos nidos son un testimonio de la increíble capacidad de estas avispas para trabajar en conjunto y crear estructuras complejas y duraderas. Número 17. Nido de reyezuelo. Honestamente, no debería sorprender demasiado que haya múltiples pájaros en la lista, principalmente porque los pájaros son una especie que no solo tiene que construir sus hogares a través de sus nidos, sino que a menudo los expande o los repara si se dañan. Entonces, si no construyeran buenos hogares para sí mismos, eso sería mucho más sorprendente. Sin embargo, hay excepciones a la regla estándar de los nidos, y uno de esos ejemplos es el del reyezuelo. ¿Pero por qué? Bueno, es porque si piensas en el nido de un pájaro, normalmente piensas en ellos en las ramas de los árboles o en ciertas especies de pájaros dentro del árbol mismo, como el búho. Sin embargo, cuando se trata de reyezuelos, especialmente de los como el reyezuelo de Carolina, literalmente hacen su nido en casi cualquier cosa. Y me refiero a cualquier cosa. Si vas a una zona de la ciudad o un suburbio donde hay reyezuelos, probablemente encontrarás sus nidos en lugares que no creerías que sean posibles, como dentro de una parrilla o un neumático, o incluso en un trozo de basura al costado de la carretera. Los reyezuelos se instalarán en cajas, se instalarán en estatuas de plantas. Y si pueden encontrar una manera de hacer un nido en un lugar determinado, definitivamente lo harán y te sorprenderán muchísimo cuando aparezcan en un lugar en el que no esperabas que estuvieran. Y eso es lo divertido, porque muestra su adaptabilidad y cómo están dispuestos a buscar las opciones menos probables para sus hogares, para hacer cosas como vivir, aparearse, etc. Entonces, en cierto modo, honestamente están pensando como humanos al usar lo que tienen disponible. Número 16. Hormigas de la secuoya europea. En lo que respecta a los insectos, las hormigas son absolutamente una de las criaturas por las que hemos visto grandes. Después de todo, las colonias de hormigas en su conjunto no solo son estructuralmente sólidas, sino que se adaptan y evolucionan cuando surge un peligro, como cuando un humano las derriba o para satisfacer las necesidades de la propia colonia. En el caso de las hormigas de la secuoya europea, en particular, son muy buenas para construir sus hogares. Pero, ¿por qué? Bueno, imagínese un hormiguero que probablemente haya visto recientemente cerca de su casa o cuando estaba en el bosque o algo así. ¿Qué tan grande es ese? Tal vez de un pie, probablemente un poco menos. Bueno, las hormigas de la secuoya europea no construyen hormigueros de un pie de alto. Construyen hormigueros casi tan altos como un ser humano, con túneles y cámaras en un entorno controlado. Estos nidos pueden interconectarse formando colonias de hasta 400 millones de hormigas sobre más de 2 kilómetros cuadrados. Su abundancia y biomasa en los bosques templados rivalizan con cualquier depredador mamífero. 400 millones de hormigas en un montículo es asombroso. Lidiar con tantas sería aterrador en el entorno adecuado. Sin embargo, en términos de ingeniería, es asombroso que criaturas tan pequeñas construyan estos enormes hogares. Número 15. Tricópteros. De un insecto a otro, ahora nos encontramos ante los tricópteros, que son una especie de insecto acuático y bastante numerosa. De hecho, se dice que hay más de 7.000 tricópteros en el mundo hoy en día y más de 1.300 de ellos solo en América del Norte. Es claramente una especie que prospera en todas partes y, por extensión, tiene que tener un hogar especial, ¿verdad? Bueno, depende de la parte de su ciclo en la que se encuentren. Por ejemplo, estas especies se crían en grandes cantidades, como 800 huevos por hembra en una gelatina, y luego la madre teje tubos protectores alrededor de sus larvas y las coloca en lugares donde pueden estar protegidas. La arquitectura de estas cápsulas protectoras por sí sola es algo para admirar. Cuando son adultos,
sus hábitats varían según su especie individual y dónde se encuentran. De hecho, se sabe que tienen una amplia variedad de lugares en los que podrían vivir, incluso si no viven en esos lugares. Con el tiempo, debido a las preferencias de hábitat específicas de las diferentes especies, muchas de ellas pueden coexistir en un solo arroyo o río. Y eso es algo que no esperarías cuando observas que a otros animales no les gusta coexistir. Debido a que son insectos nocturnos, les gusta esconderse en lugares frescos durante el día, lo que les permite tener un conjunto diverso de lugares a los que pueden ir y estar. Número 14. Nido de Rufus cornero. Y ahora volvemos a los pájaros. Pero prometo que este tiene un giro que quizás no veas venir, porque, como es de esperar, los pájaros progenitores tienen un equilibrio que necesitan mantener para que su familia y especie sobrevivan. Principalmente, necesitan asegurarse de tener suficiente comida para vivir. Pero si tienen huevos, necesitan mantenerlos calientes y protegidos. Si esas especies de aves están en un lugar donde es difícil mantener ese equilibrio, entonces necesitarán improvisar. Eso nos lleva a los nidos de hornero rufo. Estos son nidos que tienen un propósito muy específico de ser una cámara de incubación. Han hecho nidos grandes de barro que permiten al ave progenitora poner sus huevos de manera segura, mantenerlos a una cierta temperatura cálida y, por lo tanto, les permite salir y buscar comida en el área, comida sin el temor de que sus huevos sean descuidados. En general, no es una mala estrategia. Pero aquí está el otro problema. ¿Cómo se les ocurrió esta idea no se sabe realmente? Y si lo piensas, tiene sentido. Los pájaros no son los que asociarías con el barro, y mucho menos con hacer cosas con él en patrones únicos como los que estás viendo. Es más, ¿cómo se darían cuenta de que estas estructuras mantendrían calientes sus huevos si las hicieran de esa manera? Eso es lo que desconcierta a los científicos incluso hoy en día. Pero no importa la razón, no puedes negar que funciona. Dado que funciona, seguirán haciéndolo hasta que deje de funcionar. Número 13. La presa de los castores. Y aquí tenemos a un arquitecto clásico de todos los tiempos que sabe lo que está haciendo, cómo hacerlo, y de hecho ha inspirado a los humanos en términos de cómo hacer ciertas cosas con la arquitectura. Por supuesto, estoy hablando de las presas de los castores. Las presas de los castores son legendarias no solo por ser estructuras sólidas, sino por ser capaces de bloquear ríos, arroyos y otros cuerpos de agua solo para que puedan tener un hogar donde vivir a través del área que crea la presa. A pesar de lo que la gente pueda pensar, no viven en las presas y lo hacen sin nada más que sus apéndices básicos. Y por supuesto, sus colas que regresan al elemento hogar. Construyen estas presas para tener un estanque de agua profundo en el que ir y construir sus hogares especiales que estarán a salvo de los depredadores. Y también les sirve como almacén de alimentos, al que solo los castores pueden acceder por razones obvias. Como si toda esa maestría constructiva no fuera suficiente, también construyen túneles submarinos para que, si aparece un depredador cuando están sobre la tierra, puedan sumergirse en el agua y escapar con facilidad. Ese es un nivel de previsión que no se puede ignorar. Y por eso se puede entender por qué se han vuelto tan buenos en la construcción de estas presas, porque sus vidas dependen literalmente de ello. Y cuando ese es el caso, realmente pones todo tu esfuerzo en hacer algo. Número 12. Telaraña de hojas rizada. Ahora bien, como he señalado en varios videos anteriores, odio a las arañas. Pueden estar en casi cualquier lugar y sorprenderte cuando aparecen. También pueden morderte y potencialmente matarte con distintas cantidades de veneno. Son espeluznantes, como te diré. Pero incluso yo tengo que admitir que cuando se trata de arañas, saben cómo hacer que el entorno funcione para ellas, como con la araña rizada de hojas. Las arañas rizadas de hojas levantan una hoja del suelo y utilizando hilos de seda, la enrollan para formar un cilindro protector, cerrado con seda en la parte superior y abierto en el centro. Luego se sientan dentro de este cilindro con solo sus patas mostrando la sensación de las vibraciones de un insecto capturado. Después de sentir las vibraciones, como Marky Mark y el grupo Funky, puedes imaginar lo que le hace al insecto que queda atrapado también, independientemente de tu imaginación. Esto es lo que hace la araña para asegurarse de que no la ataquen los depredadores cuando necesita estar activa y alimentarse.
pero es igualmente importante que se trate de un truco muy inteligente, ya que las protege y al mismo tiempo les permite cazar para alimentarse. Se trata de una adaptación inteligente que sin duda se produce después de ser capturada por pájaros y diversos insectos, o en otras palabras, está en su mejor momento porque había una necesidad que había que compensar. Se dedicaron a conseguir lo que necesitaban de la forma más eficiente posible. Número 11. Pueblos de perritos de la pradera. Los perritos de la pradera son criaturas muy curiosas y para algunos son una amenaza. Pero si observas lo que hacen para vivir, verás que son criaturas bastante inteligentes que saben cómo construir casas. De hecho, son tan buenos construyendo sus hogares subterráneos que literalmente se los llama pueblos. Los pueblos de los perritos de la pradera son un laberinto de túneles subterráneos. Pueden cubrir cientos de acres y también incluir una serie de grupos familiares llamados camarillas. Piensa en eso por un momento. La mayoría de los hogares de los animales están destinados a una entidad o familia singular. Algunos, como las colmenas, por ejemplo, o incluso los hormigueros, pueden albergar muchas entidades, pero están más bien limitados en términos de espacio. Sin embargo, para estos pueblos de perritos de las praderas ocupan una enorme cantidad de espacio, y eso no es algo que la mayoría de los animales hagan. Es más, son tan grandes que ocasionalmente reciben visitantes a través de otros animales que los usan para protegerse o intentan colarse para conseguir comida. Pero incluso si logran entrar, obviamente, los perritos de las praderas tienen la ventaja, ya que conocen sus hogares mejor que la mayoría. Por supuesto, el problema es que, aunque hay varias familias de perritos de las praderas que viven en estos túneles, no siempre se llevan bien y pueden volverse muy territoriales muy rápidamente. Sin embargo, por otro lado, cuando hay peligro, se sabe que advierten a las otras familias para que todos puedan estar a salvo. Número 10. Mariposas monarca. Entre las mariposas del mundo, la mariposa monarca es fácilmente una de las más hermosas y queridas. Con sus alas de colores vibrantes y su vuelo elegante, capturan la atención de cualquiera que las vea. Pero quienes quieran intentar criar un grupo de ellas deberán tener cuidado, porque sus hábitats están muy arraigados en algo parecido a algodoncillo. Sí, estas mariposas son lo suficientemente inteligentes como para crear su hogar y su fuente de alimento con cosas que crecen de forma natural y que los humanos ayudan a crear. De hecho, solo se reproducen legítimamente en lugares donde se encuentran algodoncillos, probablemente porque les permite no alejarse demasiado de sus crías para alimentarlas en la naturaleza y especialmente de ciertos insectos. Este vínculo tan estrecho con el algodoncillo es crucial para su ciclo de vida. Esto es lo que se conoce como tener una planta huésped, porque el insecto utiliza esta planta de diversas formas para ayudarlo a crecer y sobrevivir. Si intentas quitársela a la mariposa y especialmente a su larva, no crecerá. La presencia del algodoncillo no solo es vital para la alimentación de las larvas, sino también para la protección de las mismas, ya que esta planta contiene toxinas que hacen que las orugas sean menos apetecibles para los depredadores. Es fascinante ver cómo la naturaleza ha diseñado un sistema tan intrincado y específico para la supervivencia de la mariposa monarca, convirtiéndola en una especie verdaderamente única. Número 9. Arañas de trampilla. Volvamos a las arañas. ¿No puedes sentir mi emoción en esta entrada? ¿No puedes oírme gritar en mis pesadillas? Cuando se trata de la araña de trampilla, no puedes negar que es otra que es buena para mantener su hábitat no solo protegido, sino también para usarlo de tal manera que obtenga alimento y seguridad. Porque al igual que la araña de la hoja, la araña de trampilla usa la naturaleza a su favor de manera astuta e ingeniosa. Y así es como sucede. Las arañas encontrarán o harán un agujero y luego lo cubrirán cuidadosamente con desechos naturales y escombros que encuentren en el bosque. Este camuflaje las hace prácticamente invisibles para los depredadores y las presas del mundo. Luego colocarán detectores invisibles hechos de finas hebras de seda para que cuando algo los active, salgan corriendo de la trampilla, lo agarren y lo lleven rápidamente al agujero donde se sienten seguras. Y si es una presa, se la comen con gran eficacia, y si está demasiado protegida o es algo que no pueden masticar, lo tirarán y volverán a esconderse,
esperando la próxima oportunidad. Puede que no sea el estilo de vida más fácil, pero cuando hace su trabajo y te mantiene a salvo, aprendes a no quejarte, sino a apreciar la sabiduría de la naturaleza. Estas arañas son un ejemplo perfecto de cómo la adaptación y la estrategia pueden ser claves para la supervivencia en el mundo natural. Número 8. Avispas alfareras. Las avispas alfareras son en realidad una especie de avispa, lo que significaría que viven en nidos o cerca de árboles. Pero no, porque se las conoce como avispas alfareras, realmente hacen sus hogares en, así es, el barro de sus hábitats. Una hembra llevará bolas de barro desde un charco hasta el lugar del nido, una celda que tarda aproximadamente 1 hora en construir. Su canto zumbante mientras aplica barro a un nido es uno de los muchos hábitos y comportamientos interesantes que puedes experimentar si lo haces en el momento adecuado. Estas avispas alfareras pueden construir sus hogares en cualquier tipo de barro, independientemente de si está en la naturaleza, cerca de cuevas o incluso fuera de tu casa. Estas estructuras de barro suelen ser bastante ingeniosas y complejas, mostrando la increíble capacidad de estas avispas para moldear y utilizar su entorno para su beneficio. Esto puede convertirlas en un pequeño problema si estás en el área equivocada, pero si tienes cuidado, no deberías tener problemas. Es importante mencionar que estas avispas no suelen ser agresivas a menos que se sientan amenazadas. Sin embargo, siempre es recomendable mantener una distancia segura y observarlas sin perturbarlas. Al hacerlo, uno puede apreciar mejor sus habilidades y comportamientos únicos. Pero, como mínimo, demuestra que estas avispas son inteligentes en lo que respecta a dónde construirán sus hogares, aprovechando cualquier oportunidad que les brinde su entorno para garantizar la seguridad y el éxito de sus crías. Número 7. Escorpiones. Al principio, es posible que no pienses que los escorpiones son los mejores para construir sus hogares, especialmente porque pueden vivir en varios hábitats. Pero ahí es donde entra el giro, porque si bien es cierto que pueden vivir en lugares como desiertos áridos o incluso en las cimas de montañas cubiertas de nieve, también tienen la capacidad de hacer todo tipo de pequeñas grietas y agujeros en sus hogares. De hecho, su área de distribución, por así decirlo, es conocida por ser bastante grande y variada. Algunas especies incluso se han encontrado a 2.600 pies bajo tierra, lo cual es un largo camino por recorrer solo para buscar un lugar donde vivir. Otras especies de escorpiones son tan hábiles para hacer de los lugares su hogar, que pueden aplastar sus cuerpos para caber en grietas diminutas o incluso caminar boca abajo para llegar al lugar donde necesitan estar. Esta capacidad de adaptarse a diferentes ambientes y esconderse en lugares impensables es también una de las razones por las que son tan peligrosos. Podrías pensar que no hay forma de que un escorpión esté cerca de ti y luego, de repente, uno se arrastra desde atrás y te atrapa por sorpresa. Además, algunos escorpiones son nocturnos, lo que significa que cazan y se mueven principalmente durante la noche, aumentando las posibilidades de un encuentro inesperado. Su adaptabilidad y comportamiento cauteloso hacen que sea difícil prever su presencia, lo que incrementa su peligrosidad. Número 6. Abejas carpinteras. Ahora bien, podría pensar inmediatamente que la abeja carpintera es una que, como sus hermanas abejas, se esfuerza mucho para construir una colmena para criar a sus crías, pero en realidad no es así. Se llaman así por su hábitat, que consiste en excavar agujeros en la madera para criar a sus crías. Un contraste muy marcado con la forma habitual en que las abejas construyen sus hogares, ya que las abejas carpinteras nunca viven en colmenas de cera como lo hacen otras especies. Durante el tiempo que están solas, las adultas soportan el invierno individualmente, a menudo en túneles de cría previamente construidos. Las que sobreviven al invierno emergen y se aparean en la primavera siguiente, comenzando así un nuevo ciclo de vida. Así que sí, es una diferencia muy clara con respecto a cómo funcionan otras abejas, que suelen vivir en colonias organizadas y jerárquicas. Y eso es parte de lo que las hace tan especiales, porque a diferencia de otras especies de abejas, hacen cosas muy simples para sobrevivir y criar a sus crías. Cavan agujeros en los árboles, un comportamiento sencillo pero efectivo. ¿Qué podría ser más simple? Y claramente les funciona porque la especie todavía está viva y zumba,
prosperando en su hábitat natural sin necesidad de las complejas estructuras de colmenas de las abejas melíferas. Número 5. Mantis religiosas. Ahora bien, esta es una criatura que sabe cómo causar impacto y asustarte muchísimo al mismo tiempo. Solo por sí sola, la mantis religiosa es una criatura imponente, con su apariencia extraterrestre y sus movimientos precisos y metódicos. Pero luego aprendes que después de aparearse, en realidad devora a la persona con la que se aparea, lo cual es un comportamiento que desafía nuestras expectativas sobre la naturaleza. Y uno se pregunta cómo se permite que algo así nazca y siga existiendo en el ciclo de la vida. Afortunadamente, sin embargo, la madre es mucho más cariñosa y atenta con su cría que con su pareja, y eso se debe a que la madre mantis hace todo lo posible para garantizar que sus crías sobrevivan poniéndolas en un saco muy protector en el que otros insectos no pueden entrar. Este saco es tan robusto y seguro que puede contener alrededor de 300 huevos, proporcionando un entorno seguro para el desarrollo de las crías. Es más, las madres pueden poner este saco en varios lugares de la naturaleza, lo que incluye plantas, pero también en las paredes e incluso dentro de las casas, si puede encontrar un buen lugar. Esto demuestra su adaptabilidad y capacidad para buscar los mejores lugares para la supervivencia de sus crías. Mucha gente busca estos sacos, ya que les dan una gran visión de las fascinantes formas de vida de la mantis religiosa, permitiéndoles observar de cerca su ciclo de vida y comportamiento. Número 4. Telarañas. ¿Te sorprende? Ahora bien, es cierto que no se trata de la arquitectura más complicada que existe en el mundo animal, pero cuando realmente lo piensas, las telarañas son uno de los hogares más creativos de la naturaleza. No es menos importante debido a que a veces las telarañas están configuradas individualmente para cada una de las propias especies de arañas. Es por eso que a veces tenemos redes muy gruesas o incluso muy delgadas que pueden ser bastante visibles, casi como si fueran obras de arte tejidas con paciencia y dedicación. Estas redes están tan en sintonía con la araña que siempre sabe cuando hay algo en ellas y por lo tanto puede atacar a cualquier presa que haya capturado. Además, no debemos olvidar que hay arañas que tejen redes de decenas de metros de largo, que cubren campos enteros o incluso cuerpos de agua, todo con el propósito de poder comer y vivir en equilibrio dentro de su ecosistema. Las arañas son, de hecho, muy creativas y saben cómo usar lo que tienen para vivir, adaptándose a diferentes entornos y situaciones. Cada red es una muestra de ingenio y supervivencia, demostrando que incluso las criaturas más pequeñas pueden tener un impacto significativo en su entorno. Número 3. Hamacas de orangután. Una cosa que mucha gente cree con respecto a la evolución de la humanidad es que venimos de los simios o varias especies de monos. Esta creencia se ha difundido ampliamente debido a teorías científicas que sugieren un ancestro común entre humanos y primates, lo cual ha sido un tema de fascinación y estudio durante décadas. Si bien mucha gente puede debatir esto, no se puede negar que se sabe que ciertas especies de primates han demostrado un ingenio bastante parecido al humano cuando se trata de resolver problemas o utilizar herramientas. Por ejemplo, ¿y no debería creer que aquí hay un orangután que decidió hacerse una hamaca para sí mismo? Sí, eso realmente sucedió. Este primate tomó una toalla, la envolvió con habilidad alrededor de su jaula e hizo una hamaca para relajarse, demostrando una vez más la sorprendente inteligencia y adaptabilidad de estos animales. Este tipo de comportamiento no solo ilustra cómo los primates pueden exhibir capacidades cognitivas avanzadas que son asombrosamente similares a las de los humanos, sino que también subraya la importancia de estudiar y entender estas especies. La observación de tales comportamientos nos proporciona una ventana única a la evolución de la inteligencia y la adaptabilidad, refutando la idea de que el uso de herramientas y la creación de comodidades es exclusivo de nuestra especie. Además, estos ejemplos nos recuerdan la conexión profunda y compleja que compartimos con otros seres vivos de nuestro planeta, enfatizando la necesidad de su conservación y protección. En definitiva, la conducta de los primates sigue siendo una fuente inagotable de asombro y aprendizaje para la humanidad. Número 2. Hormigueros. Ahora ya hablé sobre los hormigueros gigantescos de ciertas hormigas de madera,
pero no desprecies las hazañas de ingeniería de las hormigas básicas y su increíble capacidad para hacer hormigueros especiales para albergar a su colonia. Estas estructuras, aunque menos impresionantes en tamaño, son igualmente fascinantes en su diseño y funcionalidad. Y no es menos importante porque si lo piensas, las hormigas no tienen nada en qué basarse excepto sus instintos y su trabajo en equipo. Sin acceso a planos ni conocimientos previos de construcción, simplemente siguen sus instintos y la colaboración entre ellas. ¿Cómo saben siquiera que este hormiguero será lo que necesita ser? No lo sabemos, pero de alguna manera lo saben. Es realmente asombroso pensar que, sin ninguna forma de comunicación verbal o escrita, pueden coordinarse y construir algo tan complejo y funcional. Y como resultado, se forman estos increíbles hormigueros y pueden hacer todo lo que las hormigas necesitan que hagan. Esa habilidad ahí mismo es un testimonio de la maravilla de la naturaleza y de la capacidad de estas pequeñas criaturas para adaptarse y prosperar en su entorno. Número 1. Caparazón de tortuga. Se sabe que las tortugas construyen sus hogares en todas partes, tanto en la tierra como en el agua. Las tortugas son criaturas extremadamente adaptables y pueden habitar en una variedad de ambientes, desde playas arenosas hasta profundidades acuáticas. Pero si piensas en su otro hogar, es igualmente creativo. Sus caparazones, que no solo sirven como protección, también son una maravilla de la naturaleza. Se sabe que las tortugas se esconden dentro de sus caparazones cuando los depredadores salen a atacarlos, y estos caparazones están tan bien diseñados que incluso están fusionados a sus huesos, lo que significa que literalmente nunca pueden perderlos. Esto es bastante diferente de cierta especie de Koopa en Mario Bros, que puede perder su caparazón, y así, en esencia, tienen otro hogar que pueden construir a pedido y asegurarse de que estarán seguros en él la mayor parte del tiempo. La mayoría de las tortugas prefieren no estar en sus caparazones todo el tiempo. Les gusta explorar, buscar comida y disfrutar de su libertad. Pero cuando hay peligro, se refugian en sus caparazones. Las tortugas nos enseñan que la creatividad y la adaptabilidad son esenciales para sobrevivir. Sus caparazones no solo son una defensa efectiva, sino también una muestra de ingeniería biológica. La próxima vez que veas una tortuga, recuerda la lección de enfrentar desafíos con ingenio y perseverancia. Nos vemos en el próximo video.